La trama comienza presentándonos a Mei Lin, una joven de clase media que trabaja en el departamento de ventas de una empresa privada. Aunque es una chica sencilla y muy trabajadora, un descubrimiento reciente la ha llevado a beber sin control. Le han diagnosticado un tumor cerebral, y los médicos le han dicho que le quedan como máximo 30 días de vida. Con la intención de disfrutar al máximo sus últimos días, Mei Lin se sumerge en el alcohol, y mientras bebe, reflexiona sobre su pasado y cómo las personas se han aprovechado de ella. Incluso su exnovio, Yang Chen, quien trabajaba con ella, la utilizó para su propio beneficio y una vez que consiguió lo que quería, la abandonó, ya que no le gustaban las chicas con gafas y de constitución robusta. En su hogar, la situación no era mejor. Su madre y su hermano menor solo se interesaban en el dinero, y su madre únicamente mostraba afecto por su hijo. Todos estos pensamientos hacen que Mei Lin rompa a llorar y gritar, preguntándose por qué siempre le sucedían cosas malas y por qué encontraba personas tan desagradables tanto en casa como fuera de ella. En ese momento, una joven se le acercó y le preguntó qué hacía allí una chica tan corriente como ella. Otras chicas se unieron, sugiriendo que su novio la había engañado y por eso estaba bebiendo, y se mofaron de su apariencia diciendo que nadie la querría con esa cara de calabaza. Al escuchar esto, Mei Lin se enfureció y les gritó a ambas. Acto seguido, el gerente del bar apareció y les pidió a las jóvenes que se calmaran. Luego, mirando a Mei Lin de arriba abajo, le dijo que se sentara y bebiera en silencio, o llamaría a los guardias para que la echaran. Mei Lin respondió que él también la había subestimado. Con eso, colocó una gran cantidad de dinero sobre la mesa y le pidió al gerente que le consiguiera a un buen modelo, pues pasaría la noche allí. El gerente, complacido con el dinero, le indicó a Mei Lin que esperara en su habitación y que el modelo llegaría en breve. Mei Lin fue a su habitación a esperar al joven. Mientras tanto, un embriagado Xian llegó al mismo hotel. Estaba tan ebrio que apenas podía caminar. Su asistente le preguntó por qué había bebido tanto si él no solía hacerlo. Resulta que Xian había asistido a una reunión donde lo habían incitado a beber. Al escuchar a su asistente, Xian se enojó y le dijo que lo dejara, que no necesitaba su ayuda, y que él mismo podía llegar a su habitación. En su habitación, Mei Lin pensaba que ya había pasado mucho tiempo y el joven aún no llegaba. De repente, Xian apareció en la puerta, y al verlo, Mei Lin se llenó de alegría y pensó que era un hombre muy guapo. Xian, por su parte, dijo que creía haberse equivocado de habitación y se intentó ir. Sin embargo, Mei Lin lo detuvo tomándolo de la ropa y le aseguró que estaba en la habitación correcta. Le recordó que ya había pagado 20,000 y le preguntó por qué intentaba huir. Dicho esto, Mei Lin se abalanzó sobre él. Xian se sintió indefenso y Mei Lin hizo lo que quiso con él. A la mañana siguiente, Mei Lin se despertó, se vistió rápidamente y se dispuso a huir. Sin embargo, de repente se detuvo y pensó por qué estaba huyendo. Ella se dijo que no había hecho nada malo, había pagado 20,000 por ello, y de todos modos solo le quedaban 30 días de vida, así que ¿hasta dónde podría huir? Poco después, el asistente de Xian llegó a la habitación buscándolo. Al verlo, Xian se enojó y le preguntó por qué no lo había buscado la noche anterior cuando no llegó a su habitación. El asistente le explicó que Xian le había dicho que no lo necesitaba, por lo que él se fue a su habitación a dormir. Además, el asistente añadió que no tenía forma de saber que Xian estaba tan ebrio como para terminar durmiendo con cualquiera. Xian, molesto, le arrojó una almohada y le dijo que jurara que no le contaría a nadie lo sucedido, ya que no podría mostrar su cara en ningún lado si se sabía. Luego, le ordenó que buscara a esa chica gorda de 4 ojos. Xian le dijo que nunca había visto una chica más horrible y desagradable, y que sentía como si hubiera comido una mosca. Mientras tanto, Mei Lin se dirigió a un salón de belleza para cambiar su apariencia. Allí recibió una llamada de su gerente, quien le gritó preguntándole por qué no había llegado a la oficina y si ya se había cansado de su trabajo. Mei Lin se enfureció y le respondió por teléfono que ya había escuchado suficiente de su ladrido de perro, y que se callara o lo desviviría. Al ver la actitud de Mei Lin, el gerente se levantó de su silla y colgó el teléfono. Después de eso, Mei Lin entró al salón, donde le hicieron un cambio de imagen completo, dejando a todos asombrados. Al día siguiente, cuando Mei Lin llegó a la oficina, todos se quedaron mirándola. Algunos ni siquiera la reconocieron y comenzaron a comentar entre sí lo hermosa que era esa chica que trabajaba en su oficina. Mei Lin pensó que esas eran las mismas personas que el día anterior ni siquiera la miraban, y ahora la observaban con atención. Luego, se dirigió directamente a la oficina de su gerente, quien, sin escucharla, comenzó a regañarla y a golpearla por llegar tarde. Mei Lin recordó las palabras del médico, quien le había explicado que su enfermedad a tan temprana edad se debía al estrés y la presión del trabajo.
Con ese pensamiento, comenzó a golpear al gerente, culpándolo de su enfermedad por regañarla y estresarla constantemente. Ambos comenzaron a pelear como hermanos. Después de eso, Mei Lin le entregó su carta de renuncia al gerente y se marchó. Al salir, Mei Lin vio al presidente de la compañía, el señor Yu, quien esperaba el ascensor mientras hablaba por teléfono con auriculares. Mei Lin pensó que el presidente era una persona muy amable que la había apoyado mucho. Así que, antes de dejar la empresa, decidió que debía despedirse de él. Con esa idea en mente, se acercó a él, pero justo en ese momento, el presidente comenzó a decir en voz alta que no podía ser, que no podía dejar su empresa. El gerente, que había seguido a Mei Lin, se escondió para escuchar la conversación. La situación era tan confusa que incluso Mei Lin se confundió, pensando que el presidente le hablaba a ella, cuando en realidad, él estaba diciendo a su hijo, a través de los auriculares, que no debía dejar la compañía, ya que en el futuro tendría que hacerse cargo de ella. Al escuchar esto, el gerente se puso tenso, dándose cuenta de lo que había hecho. Pensó que Mei Lin era la hija del presidente, lo que explicaba por qué había cambiado tan repentinamente y se había atrevido a enfrentarlo. En ese momento, el ascensor llegó y ambos entraron. Una vez dentro, el señor Yu terminó su conversación y se quitó los auriculares. Solo entonces, Mei Lin comprendió que él había estado hablando por teléfono con otra persona. Mei Lin lo saludó, y el presidente la reconoció. Él elogió su trabajo y le preguntó qué puesto ocupaba ahora, sugiriendo que quizás ya era gerente. Mei Lin le respondió que no creía que se necesitara un puesto para trabajar con honestidad, solo esfuerzo. Además, añadió que la oportunidad de trabajar en una compañía con personas como él era el mayor puesto que podía tener. El presidente Yu le dio las gracias por sus palabras, y luego Mei Lin se marchó. Mientras tanto, Lin se acercó al gerente y le preguntó si era cierto que el presidente Yu iba a renunciar y a poner a su hijo en su lugar. Al oír esto, el gerente comenzó a llorar y le dijo a Lin que lamentaba no haber sabido antes que Mei Lin era la hija del presidente y la nueva presidenta de la compañía, quien había estado trabajando con ellos de incógnito, y que él no la había reconocido. Le pidió a Lin que se diera prisa y evitara que su renuncia fuera aprobada, o él moriría. Lin no entendía la situación. La llegada repentina del nuevo presidente y la interrupción de la renuncia de Mei Lin la confundían. Ella creyó que el gerente quería humillar a Mei Lin delante del nuevo presidente y despedirla para arruinar su carrera y evitar que consiguiera otro trabajo en el futuro. Al día siguiente, cuando Xian llegó a casa, su padre lo llamó y le dijo que ya estaba viejo y que no quería trabajar más. Por lo tanto, en 3 días lo anunciaría como el nuevo presidente del grupo Hu. Xian, que tenía su propia pequeña empresa y la manejaba muy bien, le explicó a su padre que si él ya estaba trabajando, ¿por qué lo quería en Yucorp? Su padre le explicó que estaba viejo y quería descansar, por lo que deseaba que él ocupara su lugar. Xian aceptó, pero con una condición: no quería heredar una compañía tan grande. Primero, quería trabajar en la empresa y demostrar su valía antes de sentarse en la silla presidencial. Su padre estuvo de acuerdo y le dio un mes para unirse al grupo Yu y demostrar su capacidad. Después de que su padre se fuera, su asistente apareció y le informó que había encontrado a la chica de 4 ojos, y que trabajaba en el grupo Yu, la compañía de Xian. Por su parte, Mei Lin entró a la oficina con un micrófono y comenzó a anunciar que Yang Chen y Lin eran ladrones que se aprovechaban del trabajo de los demás para avanzar. Por eso, les advirtió a todos que tuvieran cuidado con esos 2 ladrones. En ese momento, Yang Chen también apareció, y al verlo, Mei Lin comenzó a gritar aún más fuerte y a amenazarlo. Al escuchar los gritos, el gerente salió y le dijo a Mei Lin que se calmara y no gritara tanto. Luego, les dijo a Yang Chen y Lin que se disculparan inmediatamente con Mei Lin. Después, se llevó a Mei Lin a su oficina y le ofreció agua para beber. Mei Lin no podía entender el repentino cambio en el gerente y le dijo que no tenía mucho tiempo, por lo que no necesitaba tanta ostentación. Le pidió que dijera lo que tuviera que decir rápidamente. El gerente le explicó que la empresa necesitaba empleados talentosos como ella y que no querían que se fuera. Por eso, todos habían decidido ascenderla a supervisora civil, y Yang Chen trabajaría bajo su supervisión. Mei Lin respondió que estaba bien, pero que ya no necesitaba ningún trabajo ni puesto. Mei Lin ya sabía que solo le quedaban 30 días de vida, así que, ¿de qué le serviría un ascenso? Sin embargo, el gerente no lo entendía y pensó que Mei Lin no había olvidado lo sucedido y seguía enojada con él. Mei Lin se levantó para irse, pero el gerente la detuvo, diciéndole que no solo era el ascenso, sino que su salario también había aumentado a 100.000, además de incentivos. Al escuchar lo del salario de 100.000, Mei Lin se detuvo y pensó que podría trabajar un mes para obtener ese salario, lo que le permitiría reservar un buen lugar para su tumba. Con eso en mente,
Accedió a trabajar, sacó su teléfono y comenzó a grabar al gerente, pidiéndole que repitiera todo lo que acababa de decir para tenerlo como prueba. El gerente creyó que ella iba a mostrar el video al presidente. Por lo tanto, repitió toda la declaración, e incluso aumentó su salario de 100.000 a 200.000. Después de terminar la grabación, el gerente le preguntó a Mei-Lin si quería algo más, diciendo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Mei-Lin le dijo que Yang Chen no era honesto, que era un ladrón de primera. Por eso, quería contratar a algunos chicos nuevos para su departamento, y ella misma los entrevistaría. El gerente respondió que no había problema y que organizaría las entrevistas al día siguiente. Al otro día, comenzaron las entrevistas. Entre los nuevos candidatos para el trabajo, también se encontraba Xian. Al ver a Xian, Mei-Lin se quedó atónita. En un flashback, ella recordó que él era el mismo hombre con el que había pasado la noche. Él era playboy, así que, ¿por qué necesitaba un trabajo? Mei-Lin pensó que a pesar de ser tan guapo e inteligente, su mercado debía haber caído y se había quedado sin trabajo. Luego, se preguntó si no habría venido a chantajearla. Con esa idea, se cubrió la cara y les pidió a todos que se presentaran. En ese momento, el hombre sentado a su lado leyó el currículum de Xian y le dijo a Mei-Lin que Xian había estudiado en una buena escuela y que sus calificaciones parecían adecuadas, por lo que deberían contratarlo. Al escuchar esto, Mei-Lin pensó que el joven parecía agradable y que tal vez se había convertido en playboy por falta de dinero. Con ese pensamiento, lo contrató. Al día siguiente, cuando Xian llegó a la oficina, Yang Chen lo regañó como si fuera su jefe, diciéndole que tomara un archivo y que antes de que él llegara por la mañana, debía tener 10 copias impresas en su mesa. También le recordó que tenía la costumbre de tomar café por la mañana, así que tan pronto como llegara a la oficina, debía traerle café o lo despediría. Xian no dijo nada, pero Mei-Lin escuchó la amenaza de Yang Chen y se acercó preguntándole por qué estaba ladrando como un perro tan temprano. Yang Chen respondió que no era nada, solo estaba diciendo que como superior, podía pedirle café, ya que era su jefe de equipo. Mei-Lin le dijo que si ese era el caso, entonces ella era su superior y que como tenía mucha hambre, debía ir a traerle algo bueno para comer. Xian se rió al escuchar a Mei-Lin, pero Yang Chen se enojó y le dijo que quizás estaba olvidando que él era su exnovio. Mei-Lin le respondió que quizás él estaba olvidando que ella era su jefa. Añadió que si no le traía comida en ese momento, lo echaría a patadas de allí. Yang Chen, controlando su ira para salvar su trabajo, fue a buscar la comida. Después de que Yang Chen se fue, Mei-Lin miró a Xian y pensó lo apuesto que era, deseando que fuera su novio. En ese momento, Xian le preguntó si se habían conocido antes. Mei-Lin se asustó y le dijo que eso no podía ser, que no se habían encontrado en ningún lugar, y se marchó de allí. Al día siguiente, el gerente le informó a Mei-Lin que pronto sería el aniversario de la compañía, donde el presidente haría un gran anuncio. Por ello, le había reservado una silla especial junto al presidente. Mei-Lin miró al gerente con sorpresa y le preguntó por qué había cambiado tanto de repente, ya que antes solía gritarle día y noche. Añadió que no necesitaba ningún trato preferencial y que de todos modos, dejaría el trabajo en un mes, por lo que todo eso era inútil para ella. Le dijo que él mismo podía ir a sentarse en el regazo del presidente. Dicho esto, Mei-Lin se marchó. En ese momento, el gerente recibió un mensaje del presidente que decía que el 30º aniversario de la compañía se celebraría a lo grande porque era muy especial, y en él anunciaría al nuevo presidente del grupo Yu y a su sucesor. Le pedía que esa información se mantuviera en secreto y que nadie más se enterara. Al leer el mensaje, el gerente regresó a sus pensamientos, recordando las palabras de Mei-Lin. Pensó que por eso ella estaba hablando de dejar el trabajo, porque se convertiría en la directora ejecutiva de la compañía el próximo mes. Yang Chen escuchó todo y se dio cuenta de que Mei-Lin era la hija del presidente y se convertiría en la directora ejecutiva. Él pensó que era un tonto por haber terminado con una chica tan rica y haber perdido la oportunidad de convertirse en el yerno del presidente. Días después, llegó el aniversario de la compañía. Mei-Lin se arregló y llegó a la fiesta. Al verla, Lin sintió celos y le preguntó por qué se había arreglado tanto, sugiriendo que quizás quería atrapar a alguien. Mei-Lin le respondió que si no tenía una cara bonita, al menos debería hablar bien. En ese momento, Yang Chen apareció. Lin se acercó a él y le dijo que Mei-Lin, al convertirse en gerente, los consideraba inferiores. Yang Chen creía que Mei-Lin era la hija del presidente y que se convertiría en la directora ejecutiva de la compañía. Por eso, para impresionarla, comenzó a humillar a Lin y le dijo a Mei-Lin que Lin era la bruja que había causado su ruptura. Añadió que si ella no se hubiera interpuesto entre ellos, él seguiría siendo su novio. En ese momento, Xian también apareció.
Yang Chen se disculpó con Mei Lin por su ruptura y le pidió que volviera con él. Lin intentó detenerlo, pero Yang Chen la empujó. Al ver esto, Lin comenzó a abofetearse y se marchó enfurecida. Justo entonces, Xian se acercó a Mei Lin. Mei Lin lo tomó y le dijo a Yang Chen que teniendo a un hombre tan inteligente y apuesto como Xian, ¿por qué iba a volver con alguien tan desagradable, feo y sucio como él? Al escuchar esto, Yang Chen se enfureció con Xian. En ese momento, se anunció la llegada del presidente. Todos prestaron atención y lo recibieron con aplausos. El presidente felicitó a todos y les informó que se jubilaría el próximo mes y entregaría su legado a su heredero. Sin embargo, él quería que su identidad se mantuviera en secreto por el momento. Pero sí les reveló que el heredero estaba trabajando en el departamento de ventas y estaba tratando de demostrar su valía. Por eso, no revelaría ni su nombre ni su identidad. Les dijo que el heredero se presentaría ante ellos dentro de un mes. Mientras tanto, el asistente le preguntó a Xian por qué no se había presentado ante todos y por qué no había revelado que era el heredero del grupo Hu. Xian le respondió que quería ver cuán emocionada estaba la gente por conocerlo. El asistente le dijo que nadie estaría emocionado por él, ya que en la compañía circulaba el rumor de que la próxima directora ejecutiva sería una mujer, la hija del presidente, y que ella heredaría el legado de su padre. Xian preguntó si estaba diciendo tonterías, ya que él era el único hijo de su padre. El asistente le dijo que incluso había descubierto quién era esa chica, y que no era otra que Mei Lin. Añadió que todo el personal de la compañía creía que ella era la hija del presidente, y viendo su confianza, incluso él pensaba que Mei Lin podría ser la hija ilegítima de su padre, y por lo tanto su hermana. Xian respondió que eso no podía ser, que ella no podía ser su hermana. Al día siguiente, cuando Mei Lin llegó a la oficina, todo el personal la recibió con regalos. Al verlo, Xian comenzó a creer en las palabras de su asistente y se preguntó qué estaba pasando. Mei Lin no entendía qué les había pasado a todos, ni por qué habían cambiado tanto. Se preguntó si se habrían enterado de su enfermedad. Por su parte, Xian pensó si su padre no habría tenido una aventura extramarital de la que hubiera nacido una hija ilegítima, y él no lo supiera. Las sospechas de Xian se confirmaron aún más cuando vio al gerente darle un regalo a Mei Lin y felicitarla. Después de entregarle el regalo, el gerente le dijo a Mei Lin que tenía una cena con el señor Zhou por un proyecto, y que ya iba tarde, así que la llevaría hasta allí. Entonces, Xian dijo que no había necesidad de preocuparse, que él iría con la señorita. Mei Lin también accedió a ir con él. Poco después, ambos llegaron a la cena con el señor Zhou, y este le ofreció una bebida a Mei Lin, quien le dijo que ella no bebía. A lo que él le respondió que un trato de 300 millones no se podía cerrar sin una bebida. Al escuchar esto, Mei Lin bebió de inmediato. Luego, el señor Zhou le ofreció una bebida a Xian. Y este dijo que no podía beber porque tenía que conducir. Al oír esto, el señor Zhou se enfureció y le dijo que cómo se atrevía a rechazarlo. Para evitar que el asunto empeorara, Mei Lin también bebió la bebida de Xian y le dijo que ya había cumplido su deseo y le pidió que por favor, firmara el acuerdo. Sin embargo, el señor Zhou era un villano. Sus intenciones eran otras y comenzó a comportarse de manera irrespetuosa con Mei Lin. Al ver esto, Xian lo golpeó y rompió el acuerdo de 300 millones. Les dijo que no eran dignos de trabajar con el grupo Yu y que los pondría en la lista negra de la empresa ese mismo día. Mei Lin se sorprendió y le dijo a Xian que todo lo demás estaba bien, pero que por qué había roto el acuerdo. Le preguntó qué le diría al gerente en la compañía. Él dijo que ya verían lo que pasaría, pero primero debían darles una lección. Después de eso, ambos golpearon al señor Zhou y a sus hombres y luego huyeron del lugar. Una vez en el coche, Mei Lin le dijo a Xian que no sabía por qué, pero le parecía familiar y que era muy guapo e inteligente. Dicho esto, comenzó a besarlo. Xian, en ese momento, pensó que las palabras y acciones de esa chica se parecían a las de la chica de la noche en el hotel, y se lo preguntó. Pero ella se quedó dormida. Al día siguiente, en la oficina, ambos se miraban. Xian le preguntó si quería decirle algo. Mei Lin le dijo que sí quería, pero que estaba pensando por qué había roto el acuerdo. Le preguntó qué le diría al gerente. Ella sugirió que asumiría toda la culpa para evitar que lo despidieran. Xian le dijo que no le preguntaba eso, sino lo que había hecho con él en el coche el día anterior. Mei Lin preguntó si había hecho algo, si algo había pasado, diciendo que no recordaba nada porque se había quedado dormida. En ese momento, llegó el gerente, quien ya se había enterado de lo del acuerdo roto. Le gritó a Xian y lo despidió. Mei Lin insistió en que no era culpa de Xian, que ella había roto los papeles. Pero el gerente le dijo que ya sabía todo, y que estaba asumiendo la culpa en vano, pues Xian era un completo tonto.
El gerente se negó a creer a Mei Lin y despidió a Xian. En ese momento, el presidente también llegó y le preguntó al gerente a quien estaba despidiendo. Después de que el gerente le contara todo, el presidente le dijo que no le explicara nada, que ya lo sabía todo. Explicó que Zhou era un pervertido de primera que se estaba comportando de manera irrespetuosa con Mei Lin, y por eso Xian había actuado así. Le preguntó al gerente cómo podía despedir a un joven tan capaz y talentoso por una persona tan horrible. El presidente dijo que era una suerte que hubiera llegado a tiempo, o el gerente ya habría despedido al pobre chico. Entonces, Xian le hizo una señal a su padre. Después de eso, el presidente elogió a Mei Lin, puso al señor Zhou en la lista negra, y le advirtió al gerente que si volvía a molestar a cualquier empleado, lo despediría. Después de su partida, Mei Lin se acercó a Xian y le dijo que el presidente era muy bueno, y que incluso había tomado partido por un empleado de bajo rango como él. Pero luego se preguntó cómo el presidente se había enterado, ya que era un asunto entre ellos dos. Xian cambió de tema y le dijo que dejara eso. Le preguntó por qué no le había contado al presidente si tenía una relación tan buena con él. Mei Lin respondió que no quería molestarlo, por eso no le había dicho nada. Entonces, él le preguntó si había alguna relación entre ella y el presidente. Mei Lin cambió de tema y le preguntó si seguiría hablando todo el día o si buscarían una manera de compensar la pérdida de 300 millones. Dado que Mei Lin siempre había sido una chica trabajadora y honesta, llamó a varias compañías para vender su proyecto de 300 millones. Sin embargo, ninguna empresa estaba dispuesta a comprarlo. Exhausta de tanto trabajar, se quedó dormida allí mismo. Poco después, Xian llegó al lugar y compró el proyecto con su compañía personal. Cuando Mei Lin se despertó, vio que su proyecto se había vendido y se alegró mucho, ya que la compañía con la que Xian había comprado el proyecto era su empresa personal, una que nadie conocía. Al día siguiente, el asistente corrió hacia Xian y le preguntó por qué había comprado él mismo el proyecto de su propia compañía. Xian respondió que no había problema, que el proyecto no se vendía, por eso lo había comprado. El asistente le preguntó si había descubierto algo sobre la relación entre Mei Lin y su padre. Xian dijo que por lo que Mei Lin decía, no parecía tener nada que ver con su padre. Añadió que su forma de trabajar era diferente y que era extremadamente valiente, lo que hacía que la gente la respetara y le temiera. Pero eso no significaba que fuera su hermana. El asistente le aconsejó que no se enamorara de ella hasta que supiera si realmente era su hermana o no. En ese momento, Mei Lin apareció y le preguntó a Xian quién era ese chico, ya que lo había visto antes. Xian le dijo que era su amigo y que había trabajado con él en su empleo anterior. Al escuchar esto, Mei Lin pensó que ambos eran playboys. En ese momento, recibió una llamada de su madre y salió a hablar. Su madre le pidió dinero y le reprochó que no le diera, mientras su hermano iba a salir con una chica rica. Mei Lin le preguntó por qué no se preocupaba por su enfermedad, pero sí por el dinero de su hijo para salir con una chica. Le preguntó si sabía qué enfermedad tenía y cuánto tiempo le quedaba de vida. Su madre le respondió que no quería escuchar su drama de enfermedad diario. Solo sabía que él era su hermano menor y que debía ayudarlo. Al oír esto, Mei Lin comenzó a llorar. En ese momento, se mostró un pequeño flashback en el que Mei Lin pensaba que desde que nació su hermano, su madre nunca le había hablado con cariño. Desde la infancia hasta el presente, su madre siempre había discriminado y maltratado a Mei Lin. La historia vuelve al presente, y aquí se comprende que la madre de Mei Lin era una mujer falsa. Le dijo a Mei Lin que se callara y dejara de decir tonterías, que se muriera ese mismo día o después de 30 días, que no le importaba. Sin embargo, le dijo que se asegurara de morir en la oficina para que la empresa les diera una compensación. Al escuchar esto, Mei Lin se puso muy triste y le dijo a su madre que a partir de ese día no tenían ninguna relación. Le dijo que no intentara hablar con ella y que le dijera a su hijo inútil que consiguiera un trabajo y ganara dinero, porque no les iba a dejar ni un céntimo. Dicho esto, colgó el teléfono y con una bolsa, se dirigió directamente al banco. Xian también la siguió hasta allí y esperó a que saliera. Mei Lin fue al banco y retiró todo su dinero, unos 15 millones, y lo metió en una bolsa grande. La bolsa se volvió tan pesada que no podía levantarla. Xian y el asistente se quedaron sorprendidos al ver esto. El asistente le preguntó a Xian qué iba a hacer con tanto dinero. Mei Lin llevó el dinero al hotel más grande de la ciudad, donde solo se permitía la entrada a los miembros. Entonces, una empleada se acercó a Mei Lin y le dijo que parecía que se había equivocado de lugar y que fuera a otro sitio, ya que solo ofrecían servicio a un número limitado de personas. Mei Lin le preguntó por el cargo de membresía del hotel y rápidamente pagó la cantidad completa. Al ver esto, la empleada se puso contenta y la llevó dentro.
Mei-Lin le dijo a la empleada que le trajera el mejor plato de cada aperitivo. Después de esto, Mei-Lin comió con entusiasmo. Mientras tanto, el asistente, sentado detrás, le dijo a Xian que hasta donde él sabía, la gente con menos de 100 millones no podía comer allí. Además, por la forma en que estaba gastando dinero, nadie diría que era una chica de familia sencilla. Sugirió que seguramente el padre de Xian estaba detrás de todo eso. Mientras tanto, el padre de Xian también llegó para cenar y al ver a Mei-Lin, sonrió y le preguntó si ella también solía cenar allí. Mei-Lin dijo que no, que era la primera vez que iba y que tenía mucha suerte de encontrarlo allí. Entonces, el personal del hotel le dijo al señor Yu que su mesa estaba lista y que fuera a cenar. El señor Yu dijo que no, que ese día iba a cenar allí con su gerente de ventas Mei-Lin. Después, ambos empezaron a cenar. Al ver todo esto, las sospechas de Xian se confirmaron. Mei-Lin era la hija ilegítima de su padre. En ese caso, Mei-Lin sería su hermana, y pensando en todo esto, Xian se puso tenso. Como se había enamorado de Mei-Lin, fue a un bar y empezó a beber. Su amigo Feng se acercó a él y después de conocer su problema, le aconsejó que se hiciera una prueba de ADN para confirmarlo. Al día siguiente, llegó el informe de ADN, que mostraba que el ADN de Mei-Lin no coincidía. Al ver esto, Xian se puso muy feliz, pero también se puso tenso, pensando que tal vez él no era el hijo biológico de su padre y que lo habían adoptado. Xian se puso tan tenso que fue directamente con Mei-Lin y le preguntó cuál era su relación con el presidente Yu. Le dijo que todos decían que era la hija del presidente. Mei-Lin le preguntó qué tonterías decía, que si fuera la hija de Yu, ¿por qué estaría trabajando en el departamento de ventas? Entonces, Mei-Lin comprendió lo que estaba pasando y por qué todos habían cambiado de repente. Le dijo a Xian que la gente que ayer ni siquiera le hablaba, hoy la seguía por todas partes. Le preguntó a Xian si él también se había hecho su amigo porque pensaba que era la hija del presidente y así ella podría conseguirle un ascenso. Xian dijo que no era así, que estaba con ella porque era una chica muy honesta y valiente, y que la consideraba su mejor amiga. En ese momento, Xian confirmó que Mei-Lin no tenía ninguna relación con el presidente y que no era su hermana, y que todos esos rumores eran falsos. Mientras tanto, la madre de Mei-Lin se enteró de que ella había gastado todo su dinero y se puso furiosa. Fue a la oficina para pegarle y empezó a gritar que llamaran a Mei-Lin. Al ver esto, ella se acercó, y su madre rogándole, le pidió perdón y le dijo que le devolviera el dinero rápido o gritaría aún más fuerte. Mei-Lin fue humillada de forma terrible, y la gente se preguntaba cómo podía ser la hija de Yu si su madre era tan pobre. Pensando esto empezaron a grabarla. Pero su madre no se calmaba, así que Mei-Lin molesta, se la llevó a la azotea y le dijo que no tenía sentido gritar porque ya había gastado todo el dinero. Su madre llorando, dijo que era una chica terrible, que había gastado 15 millones en un día, dinero que había guardado para comprarle un coche a su hermano. Al escuchar esto, Mei-Lin se enfureció, levantó a su hermano gordo para tirarlo de la azotea y enojada, le pidió que se callara o lo tiraría. Furiosa, le dijo que había gastado el dinero que había ganado y que si su hijo inútil quería pasear a su novia en coche, que se buscara un trabajo y ganara dinero, porque ella no era responsable de eso. Su hermano llorando, le dijo que se callara porque su hermana se había vuelto loca y lo desviviría. Después de eso, Mei-Lin lo soltó, y ambos huyeron de allí. Luego, Mei-Lin salió y vio a unos matones molestando a una chica en la calle. La chica estaba gritando por ayuda, pero nadie le prestaba atención. Entonces, Mei-Lin la vio y pensando que de todos modos iba a morir, decidió luchar contra los matones. Al ver la ira de Mei-Lin, los matones se asustaron y huyeron. Pero en ese momento llegó la policía, los arrestó y agradeció a Mei-Lin, elogiando su valentía y coraje. Dijeron que llevaban mucho tiempo queriendo atrapar a esos matones, pero no lo habían logrado, y que gracias a ella, habían sido capturados. Después, la policía se llevó a Mei-Lin, donde le dieron un premio a la valentía y un cheque de 1 millón. Mei-Lin se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Se hablaba de ella por toda la ciudad e incluso apareció en televisión. Durante una entrevista con los medios, Mei-Lin empezó a sentirse mareada y se desmayó allí mismo. Mientras tanto, su hermano la vio en la televisión y corrió a decirle a su madre que Mei-Lin se había hecho muy famosa y que salía en la televisión. Su madre le dijo que dejara eso y que mirara que había ganado 1 millón. Antes de que gastara todo el dinero, debían ir a pedir su parte. Cuando Mei-Lin recuperó el conocimiento, el oficial la recibió con flores y le preguntó si se había lastimado mientras luchaba contra los matones o si tenía alguna enfermedad. Le dijo que no tenía que preocuparse por nada, que su tratamiento sería gratuito y que el departamento de policía lo pagaría. Pero Mei-Lin no dijo nada y solo dijo que estaba bien, que no le había pasado nada.
En ese momento, su madre llegó llorando y al ver a los medios, empezó a llorar aún más fuerte. Los medios le preguntaron quién era, y ella dijo que era la madre de Meilin y que estaba muy triste al verla en ese estado. Dijo que probablemente no sabían que Meilin había sido muy valiente desde la infancia y que había estado haciendo actos de valentía desde entonces. Aquí, la madre de Meilin comenzó a elogiarla falsamente. Al ver esto, Meilin se enojó y le preguntó por qué estaba mintiendo, cuando había hecho ella algo así. Como los medios solo querían una historia, su madre, en medio de la conversación, reveló la enfermedad de Meilin. También dijo que moriría en 10 días. Los medios publicaron la noticia enseguida. Al escuchar todo esto, Meilin se enojó y los echó a todos. Al día siguiente, cuando Meilin fue a la oficina, el gerente la recibió con grandes elogios y le dio una cálida bienvenida, diciendo que estaban orgullosos de su valentía. El presidente también llegó y se llevó a Meilin con él, donde también la elogió. Pero cuando llegó Xian, sintió como si hubiera llegado alguien de su propia familia. Él empezó a preguntarle a Meilin si se había lastimado y regañándola. Le dijo que había ocurrido un incidente tan grande y que ni siquiera lo había llamado. Meilin dijo que estaba bien y que estaba frente a él, así que ¿por qué estaba enojado? Xian dijo que era motivo para estar enojado, que por qué no lo había llamado. Al ver el comportamiento de Xian, Meilin se dio cuenta de que se había enamorado y le preguntó qué haría si un día ella ya no estuviera. Xian no entendió y le preguntó qué quería decir. Pero Meilin cambió de tema y dijo que nada. Xian insistió en que le dijera a dónde iba, que no la dejaría ir a ninguna parte y que no volviera a pensar en eso. Al escuchar las palabras de Xian, Meilin se alegró de que al menos a alguien le importara su partida. Mientras tanto, la loca Lin se puso celosa al ver la creciente popularidad de Meilin y fue al gerente para contarle toda la verdad, que Meilin no era la hija del presidente. Le mostró todas las pruebas en su teléfono. Al ver esto, el gerente se asustó y dijo que había estado sirviendo a una mendiga durante tanto tiempo, pero había resultado ser una tramposa y que hoy mismo la echaría del trabajo. Pero Lin le explicó que despedirla en ese momento no estaba en sus manos, porque en ese momento era la heroína de la ciudad y todo el mundo la conocía, advirtiéndole que por su culpa, su trabajo se iría por la borda. Así que tendrían que encontrar otra manera de despedirla. Dicho esto, le contó todo el plan en voz baja. Al día siguiente organizó un programa para honrar a Meilin, donde la honraron y le dieron dinero y regalos por su valentía. Como era un plan de Lin y el gerente, Zhao y Wang también llegaron y acusaron a Meilin de un robo y fraude de 100 millones, y le exigieron que les devolviera su dinero. Meilin se quedó sorprendida y le preguntó a Wang si se había vuelto loco, ya que ella nunca le había pedido dinero. Entonces, Wang le mostró un acuerdo con la firma de Meilin, donde se registraba una transacción de 100 millones. Meilin se puso a pensar y se dio cuenta de que el gerente la había engañado, porque le había hecho firmar los papeles rápidamente con el pretexto de un proyecto. Después, Meilin le preguntó a Wang sobre qué base le había prestado 100 millones, sabiendo que ella trabajaba allí. Wang dijo que ella le había dicho que era la hija del presidente y la heredera del grupo Yu, por eso le había prestado el dinero. Entonces, Zhao también dijo que ella le había quitado 50 millones diciéndole lo mismo. Meilin les dijo que se habían vuelto locos. Ella no había tomado ningún dinero y que fueran a pedirlo a quien se lo habían dado. Lin también dijo que Meilin era una ladrona y que los había engañado y mentido diciendo que era la hija del presidente, pero que hoy la habían atrapado y que no se salvaría. En ese momento, el gerente le quitó el regalo que Meilin le había dado y le dijo a Wang que no tenían nada que ver con ella, que podían hacer lo que quisieran. Al escuchar esto, Zhao les dijo a sus hombres que atraparan a Meilin. Al ver todo esto, Xian se puso de parte de Meilin y dijo que si alguien la tocaba, lo desviviría. Le dijo a Wang que antes de prestar dinero, ¿por qué no había pensado a quién le estaba prestando? Le preguntó si tenía la capacidad de prestar dinero a la heredera del grupo Yu, y por qué no había pensado que la dueña de un imperio tan grande pediría un préstamo a un mendigo como él. ¿Acaso no había visto su propio nivel cuando le prestó dinero a Meilin? Al escuchar las palabras de Xian, Wang comprendió que tenía razón y dijo que no se trataba de un préstamo, sino de un fraude. Xian dijo que si hubiera querido defraudar, lo habría hecho dentro del grupo, no con mendigos como ellos. Ellos no tuvieron respuesta a las palabras de Xian y dijeron que era un simple empleado que hablaba demasiado. Al escuchar esto, Xian se enojó y les reveló a todos que él era el verdadero heredero del grupo Yu y el único hijo del presidente Yu. Pero nadie le creyó. Incluso Meilin dijo que no exagerara tanto, que había un límite para las mentiras. Después, el asistente llegó, y al verlo, Wang entendió y empezó a disculparse. En ese momento, el presidente Yu también llegó y gritando, dijo que lo habían tomado por un ladrón. Al escuchar esto,
Lin se calló y le dijo que aunque Xian fuera su hijo, Mei Lin era una ladrona. Los había estado engañando en nombre de Yu durante mucho tiempo. El presidente la regañó y le preguntó cuándo y a quién Mei Lin había dicho que era su hija, o que iba a ser la CEO de la empresa. Ellos eran los que le hacían la pelota para que ella los ascendiera. Además, una chica tan valiente que había luchado contra matones sin preocuparse por su vida no podía ser una ladrona. Al ver que el asunto se complicaba, el gerente le echó toda la culpa a Lin y dijo que ella lo había incitado contra Mei Lin contándole cosas falsas por su enemistad personal, por lo que la enviaría a la cárcel. Zhao y Wang también admitieron su error y le pidieron perdón al presidente Yu. Pero él, mirando al gerente, dijo que el asunto no se resolvería solo con disculpas, que investigaría a fondo y que quien fuera declarado culpable iría a la cárcel. Al día siguiente, el asistente le informó a Mei Lin que se había descubierto la manipulación del dinero y que todo el dinero estaba en la cuenta del gerente Ufeng, quien había utilizado su nombre para pedir préstamos a Wang y Zhao. El gerente había sido despedido y enviado a la cárcel acusado de robo. En ese momento, Xian también llegó y le dijo a Mei Lin que el puesto de gerente estaba vacante después de que Ufeng fuera a la cárcel. Dijo que quería que ella ocupara ese puesto y que su padre también lo quería, porque ella se lo merecía. Mientras tanto, Lin escuchó todo en secreto y después de que se fueron, le llevó café a Mei Lin y se disculpó por lo que había hecho. Luego, la obligó a beber el café. Ahora ya habrán entendido lo que contenía el café y por qué Lin se lo estaba dando. Pero Mei Lin no lo entendió y se bebió el café. Poco después, empezó a sentirse mareada, y al ver esto, Chan se abalanzó sobre ella e intentó forzarla. Mei Lin, protegiéndose, llamó a Xian, pero Chan le quitó el teléfono y lo apagó. Sin embargo, en ese breve tiempo, Xian recibió la llamada perdida y volvió a llamar a Mei Lin. Pero el teléfono de Mei Lin estaba apagado. Al ver esto, se asustó mucho y corrió hacia Mei Lin, rompió la puerta y la salvó. Luego, la llevó corriendo al médico. Pero en el camino, Mei Lin se abalanzó sobre Xian y empezó a besarlo. Xian la detuvo y le dijo al asistente que condujera más rápido, para llegar al médico pronto. Pero el asistente, burlándose, le preguntó para qué necesitaban un médico, y por qué no la trataba él mismo. A lo que Xian respondió que qué tonterías decía, él no era ese tipo de chico, era una persona muy respetable. Al escuchar esto, Mei Lin le dijo a Xian, por favor, ayúdame. Xian se puso serio y se acercó para besarla. Pero el asistente se interpuso y frenó, diciendo que ya no era necesario hacer nada, que llegarían al hospital en 2 minutos. Poco después, llegaron al hospital. El médico, después de darle la medicina, dijo que había neutralizado la sustancia y que ahora solo necesitaba beber mucha agua. Después de que se fuera, Xian le preguntó a Mei Lin por qué no le había dicho antes. Mei Lin preguntó que no le había dicho y pensó si se había enterado de su enfermedad. En realidad, Xian le estaba preguntando otra cosa, porque la había reconocido por su marca de nacimiento. Después de pensarlo un poco, Mei Lin empezó a hablarle de su enfermedad y dijo que no le gustaba contarlo. Entonces Xian interrumpió y le preguntó que no le gustaba. Le dijo que lo que había hecho con él estaba bien, que había pasado una noche forzada con él y eso estaba bien. Dijo que ya sabía todo, que ella era la que había estado esa noche. Al escuchar esto, Mei Lin le cubrió la boca y le dijo que se callara, que estaban en el hospital. Xian le preguntó por qué tenía el valor de hacer todo eso, pero no el valor de aceptar la verdad. Al ver la ira amorosa de Xian, Mei Lin se dio cuenta de que se había enamorado. Luego, pensó que esto estaba mal, porque a ella solo le quedaban 10 días de vida y él tenía toda una vida por delante. Pensando esto, se echó para atrás y dijo que el señor Xian era el CEO del grupo Yu y ella era una chica pobre, por lo que él estaba pensando no podía suceder entre ellos. Le dijo que sería mejor que no perdiera su tiempo con ella. Xian dijo que de todos modos no le interesaba ser rico y que su padre tampoco era así. Le dijo que si ella quería que él viviera una vida sencilla como la suya, él estaba dispuesto a hacerlo, y que a su padre tampoco le importaría. Mei Lin se encontró atrapada, porque el señor Yu era realmente una persona muy buena. Cambió de tema y dijo que en realidad lo consideraba su amigo, que nunca lo había mirado con ojos de amor. Y en cuanto a esa noche, dijo que ella lo había forzado, así que él podía hacerle lo mismo para saldar cuentas. Al escuchar esto, Xian se enojó y se fue sin decir nada. Mientras tanto, la madre de Mei Lin, por avaricia, dio una entrevista a los medios y les dijo que su hija tenía un tumor cerebral y que moriría en 10 días. Esta noticia se extendió por toda la ciudad como un reguero de pólvora. Mei Lin incluso empezó a recibir llamadas para organizar su funeral y construir una buena tumba después de su muerte. En medio de esto, recibió una llamada del médico, quien le preguntó sobre su chequeo regular.
Mei-Lin le dijo que para qué un chequeo, si sabía que solo le quedaban 10 días de vida. El médico le aconsejó que no se rindiera hasta el final y le dijo que recientemente habían tratado a una chica con su mismo nombre que también tenía un tumor cerebral, y su vida se había extendido 3 años. Por eso le dijo que también lo intentara, que tal vez su vida también se extendería, y el resto era voluntad de Dios. Al escuchar las palabras del médico, Mei-Lin pensó que ya había escuchado el nombre de esa paciente antes. Le dijo al médico que estaba bien, que iría a verlo cuando estuviera libre. Mientras tanto, Xian estaba bebiendo con Feng. Feng le preguntó si tenía algún problema. Xian le dijo que Mei-Lin lo había rechazado. Al escuchar esto, Feng se sorprendió y se preguntó cómo era posible que alguien lo rechazara a él. Le dijo que si fuera una chica, daría su vida por él. Después, Feng le aconsejó que no se rindiera, que siguiera intentándolo hasta que ella lo aceptara. Y en ese momento, le mostró la noticia sobre Mei-Lin que se había vuelto viral. Al ver esto, Xian comprendió por qué Mei-Lin lo había rechazado. Corrió a la oficina, donde Mei-Lin estaba a punto de irse a casa con sus cosas. Como todos habían enterado de su enfermedad, algunas personas empezaron a disculparse por sus errores y a expresar su tristeza por su enfermedad. Lin también estaba allí, pero ahora trabajaba limpiando. Aún así, su actitud no cambiaba. En ese momento, Xian corrió hacia ella y abrazándola, le dijo que no necesitaba explicar nada, ya lo sabía todo. Le pidió que fuera con él al hospital rápido, porque la trataría en un buen lugar. Al escuchar esto, Lin dijo que ya no serviría de nada, la enfermedad estaba en su última etapa y nadie podía evitar que falleciera. Xian al escucharla, se enojó y le dijo que se callara. En ese momento, Lin la atacó y terminó hiriendo a Xian. Mei-Lin, asustada, corrió con él al hospital. Mientras tanto, Lin también fue enviada al manicomio. En el hospital, se estaba desarrollando una escena muy emotiva, donde ambos intentaban consolarse mutuamente. Mei-Lin le explicaba a Xian que solo le quedaban 10 días de vida y que él tenía toda una vida por delante. Le dijo que en esos 10 días, se le caería el pelo, se le saldrían los dientes y se volvería muy fea y terrible. Por eso, le pidió que no arruinara su vida por ella y que siguiera adelante. Pero Xian no estaba dispuesto a entender nada y dijo que quería pasar toda su vida en esos 10 días con ella. Le dijo que considerara que después de 10 días, él también se iría con ella. Dicho esto, la besó. En ese momento, el asistente llegó y al verlos, huyó de allí. Después, Xian la llevó al médico. Al ver su segundo informe, le dijo que no tenía ninguna enfermedad. Al escuchar esto, Mei-Lin se sorprendió y dijo que la última vez él mismo le había dicho que tenía un tumor. El médico respondió que no la había operado para examinarla. Ese diagnóstico estaba en el informe que ella le había mostrado. Era posible que los de la investigación le hubieran dado un informe incorrecto. Mei-Lin al escuchar esto retrocedió en el tiempo y pensó que en realidad, en el laboratorio de patología donde se hizo la tomografía, había una paciente con este diagnóstico que también se llamaba Mei-Lin. Y cuando la enfermera llamó el nombre de Mei-Lin para entregar el informe, ella lo tomó pensando que era suyo y se lo mostró al médico. Entonces, Xian vio algo en su informe y le preguntó al médico qué estaba escrito. El médico lo felicitó y le dijo que era una buena noticia y que iba a ser padre. Es decir, Mei-Lin estaba embarazada. Al ver esto, ambos se miraron y se fueron a casa contentos. Mei-Lin recibió una llamada de una reportera, quien le pidió que le diera una última entrevista en su canal. Mei-Lin dijo que estaba bien y fue al estudio para dar la entrevista. Durante la transmisión en vivo, empezó a criticar a la presentadora y a su canal, y le dijo a la gente que era el canal más falso y fraudulento de la ciudad, que la había molestado mucho con noticias falsas y que le había pagado a su madre para que también mintiera. Dicho esto, Mei-Lin se marchó de allí. Tan pronto como se fue, el editor en jefe del canal llegó y la despidió del trabajo de presentadora por difundir noticias falsas. En la siguiente escena, vemos a Mei-Lin y Xian sentados hablando. Después de que terminaron de hablar, Xian le propuso matrimonio a Mei-Lin, y con esto, el drama tuvo un final feliz. Si te ha gustado el resumen, no olvides regalarme un like y una suscripción. ¡Hasta luego!